con otro speaker muy interesante. Digo que es muy interesante porque resulta que es mi lead actualmente. Me dan nervios. Bueno, Benja, ya vi que estás por ahí. Bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros sobre este tema y es cómo mantener un equipo de diseño balanceado. Y aquí Benja nos va a contar sobre cómo, al ver las cosas que tenemos que considerar para entender qué balance de perfiles de diseño necesitamos, entenderemos si nuestro equipo tiene las habilidades que se requieren. Entonces, bueno, Benja, como les decía, es mi lead. Actualmente trabajamos desde Multiplica para Digital Lab FEMSA. Él se desempeña como Experience Ops Lead y tiene más de 16 años de experiencia y una profunda pasión por los negocios y la tecnología y ha liderado pues ha liderado muchos equipos de más de 240 diseñadores. Es una persona que tiene bastante experiencia sobre todo en el sector bancario. Estuvo trabajando en BBVA bastantes años y pues me siento muy contenta de darle la bienvenida porque justamente Benja me ha enseñado bastantes cosas durante estos meses de trabajo y sé que este espacio y esta charla les va a ayudar bastante a quienes están justamente con esta intención de conformar equipos de diseño mucho más sólidos. Y pues bueno, Benja, no voy a quitarte más tiempo. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación a Ale y a ti, Lore. Primero que nada, decirles que creo que lo que les vamos a contar es algo que estamos trabajando todo el equipo, porque estamos de alguna manera con un reto muy, muy grande. Estamos, de alguna manera, nos aventaron este tema en una organización que tiene muchos cambios, que tiene muchos retos, pero quiero hablarles un poco de lo que tenemos, de lo que ya hemos hecho y de lo que pensamos hacer, ¿no? Antes de eso, sin duda, un aplauso para José. Un gusto volvernos a encontrar. Eh, y bueno, déjenme compartir con ustedes mi pantalla. Y Lore, me dices ahí si todo se ve bien, ¿no? Sí, todo súper. Perfecto. Listo. Pues bueno, vamos a hablar de cómo tener un equipo de diseño balanceado, ¿no? Y a qué nos referimos con eso. De nuevo, soy Benjamín. Estoy enfocado en temas de liderazgo en equipos de diseño, design ops y también en temas de operación y algunas cositas de producto por ahí, ¿no? Es un gusto estar platicando con ustedes. Y como les decía, pues de alguna manera estamos un poco como Screw, porque estamos apoyando a esta organización o esta división de FEMSA, ¿no? Que se creó como un puente entre la parte de retail y la parte Coca-Cola FEMSA, ¿no? Se dieron cuenta que no tenían una estrategia digital como tal, ¿no? Y decidieron crear una división que llevara a cabo, definiera esta estrategia y llevar a cabo la construcción de un ecosistema digital, financiero y temas de retail que apalanque el crecimiento de las dos divisiones principales de FEMSA, que son la parte de retail, OXXO, temas de salud, gasolina, y la parte, otras cadenas de retail que tiene también el grupo, y todo lo que tiene que ver con Coca-Cola FEMSA, que es, pues bueno, una de las principales embotelladoras para Coca-Cola en la región, ¿no? Entonces, se creó esta nueva organización que tiene como muchos distintos tipos de negocios digitales, ¿no? Tiene desde Spin, que es como un neobanco, es un monedero digital. Tienen otras cosas en los sectores de business to business, alrededor de temas de pagos. Tiene también todo un tema de puntos de lealtad y tiene muchas más cosas alrededor que están intentando desarrollar para apalancar lo que les decía. Entonces, lo que nos encontramos cuando llegamos es que en realidad cada una de estas unidades, eh, cuando se creó la división, venían de distintos lugares o se crearon de cero, pero se crearon como si fueran empresas individuales, independientes, ¿no? Entonces, cada una tenía su propia forma de hacer cosas, su propia forma de definir el producto, su propio equipo de diseño organizado de la manera que ellos querían, ¿no? Muchos dentro de los equipos de producto. Entonces, en realidad no teníamos un equipo de diseño, teníamos 6 o 7 equipos de diseño, ¿no? Entonces, pues ese fue lo que nos enfrentamos en un inicio, ¿no? Teníamos equipos ya tal vez más grandes, maduros, como el de Spin, que eran alrededor de 20 personas, que ya tenían leads, que ya tenían un poco de metodologías y tenían una forma de trabajo ya más
establecida, pero teníamos también equipos que apenas estaban consolidando de 3, 4 personas y que tal vez no tenían como tal una metodología o un way of work, no tenían operaciones. Ninguno de los equipos, para empezar, tenía temas de operaciones establecido. Los líderes de esos equipos seguían ejecutando muchas de esas cosas, ¿no? Todavía hoy en día, mucho de las cosas, por ejemplo, de Research Ops, sigue siendo ejecutada por investigadores o por los líderes de investigación, ¿no? Entonces tenemos equipos muy diversos, fragmentados, ¿no? Y pues lo que aspiramos es tener una estructura que realmente sea una estructura misma de diseño, ¿no? Donde podamos tener a todos los equipos en un modelo semidescentralizado, o sea, porque por un lado sí van a pertenecer a un equipo de diseño, pero que en el día a día estén asignados a los scrums, a los squads, nosotros les llamamos pods, donde están generando producto, ¿no? Pero donde hubiera una identidad, una forma de trabajo común, donde exista un equipo de operaciones que le da soporte y que permita que los diseñadores se enfoquen en lo que tienen que hacer, bueno, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días, ¿no? Pero esa es nuestra aspiración, todavía no estamos ahí, estamos como a medio camino. Y entonces tenemos que definir, oye, esta idea de este equipo de diseño, ¿realmente tenemos a los integrantes del equipo que deberíamos de tener? O sea, tenemos a los roles, tenemos definidos los roles que debemos de tener para empezar, ni siquiera sabemos si los que tenemos definidos son realmente los que deberíamos de tener. Y no sabemos entonces si las personas que tenemos son las adecuadas para esas posiciones, ¿no? Em, Entonces, esto es lo que estamos trabajando hoy día de, ok, ¿cuál es el equipo de diseño balanceado que deberíamos de tener? Y entonces, pues está como el tema del once ideal del mundial, ¿no? O sea, necesito poder definir, pues, cuál es el mejor equipo que puedo tener, ¿no? O sea, cuál es esa posibilidad de ese equipo de súper alto nivel, de alto seniority o de alta capacidad de throughput, de trabajo, de impacto en la organización, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cómo empezamos? De alguna manera, hacer lo mismo que que muchos de los que juegan al fútbol de fantasía, al armar sus equipos y demás, ya lo hacen ellos en el día a día. Nosotros tenemos que definirlo para el equipo de diseño. Y aquí la primera pregunta es, pues, ¿cómo empezamos, no? O sea, ¿por dónde? Aquí de alguna manera, pues al menos ya tenemos definidos los distintos roles, ¿no? O sea, que 3 delanteros, los medios, quién es el portero, eso ya está definido, las funciones y los roles. Y aquí ya definimos quiénes son, ¿no? En cambio, en el equipo de diseño, pues es que ningún equipo de diseño es igual a otro y tenemos que empezar por cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? En dos grandes ámbitos. Por un lado, en el ámbito de qué tanto vamos a tocar en términos desde la parte más táctica de la ejecución del diseño como tal, de las interfaces, hasta la parte mucho más estratégica de la compañía, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro scope, nuestro alcance de responsabilidad en estos ámbitos, ¿no? Y cuál va a ser nuestro alcance también en términos de qué es lo que vamos a afectar, en términos, qué es lo que vamos a estar diseñando, ¿no? Vamos a estar diseñando productos de software, productos de hardware, ambientes, temas de marketing, vamos a estar diseñando todo el viaje del cliente, vamos a diseñar servicios. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades o nuestro mandato como equipo de diseño, ¿no? Tenemos que tener bien claro estos dos aspectos, ¿no? Porque eso nos va a determinar las siguientes partes. Una vez que tenemos claro nosotros como equipo de diseño qué mandato tenemos dentro de la organización, que eso va a variar de organización en organización, tenemos que empezar a ver, ok, ahora ya sé que esto es lo que tú quieres que yo haga, ¿no? O este es el alcance que tú esperas de mí. Ahora, ¿qué proyectos voy a estar involucrado? ¿Cuántos proyectos tiene la organización, ¿no? Este, ¿En cuántos de ellos esperas que se involucre el equipo de diseño? ¿Cuál es la cadencia de esos proyectos? ¿Surgen cuando sea? ¿O tienes alguna cadencia trimestral o semestral o mensual? ¿No? ¿Cómo se iteran esos productos? O sea, un proyecto es un producto, tiene un inicio y un fin. ¿Cuál es el ciclo de vida de esa cosa? ¿Qué complejidad tiene? ¿No?
normalmente cómo se atienden esos equipos, y de ahí poder empezar a plantear, ok, bueno, al menos ya sé la misión que me dieron, ¿no? Ya sé de alguna manera, estos son los proyectos, por tanto, que voy a estar atendiendo y tienen estas características, ¿no? Este nivel de complejidad, este nivel de cantidad, ¿no? Eh, es muy diferente una organización, por ejemplo, como BVA México, que tiene 450 proyectos cada trimestre, a una organización como FEMSA Digital que tiene alrededor de 40, 50 proyectos únicamente en la parte digital. No estamos hablando de todo FEMSA, ¿no? Pero es bien diferente la cantidad de proyectos y la complejidad de esos proyectos. Y luego entonces ya me puedo empezar a preguntar, bueno, ¿qué roles necesito? Así como en el equipo de fútbol teníamos, está el portero, está el mediocampo, está el delantero, y disculpen mi ignorancia en temas de fútbol, la verdad es que no sé mucho de ello. Eh, pues ya podemos empezar a preguntarnos, ok, ¿qué roles de especialistas de diseño necesitamos para poder ejecutar y tener un impacto en esos proyectos? Porque yo ya sé qué es lo que voy a estar diseñando, ¿no? Entonces puede ser, en este caso, hablando de temas de software, de creación de software, pues podemos necesitar a un diseñador visual, podemos necesitar a un diseñador de productos, a un diseñador de servicios, porque cuál es el contexto de este punto de contacto dentro del el resto del ecosistema, ya sea del cliente o de la empresa, ¿no? Necesitamos investigadores, ¿no? Necesitamos alguien que nos ayude con los temas de microcopy y contenidos. Probablemente necesitemos a alguien que nos ayude a establecer puentes de comunicación con el equipo de desarrollo. Entonces, roles tipo Creative Technologies podría ser necesario, o crear también paths de comunicación con los equipos de data o de analytics, entonces puede ser que necesitemos algún data designer, pero eso no lo voy a poder responder si no tengo las respuestas anteriores, ¿no? Entonces ya puedo decir, ok, para responder a este mandato y a estos proyectos, necesito de este tipo de roles para poder trabajar en los proyectos, ¿no? Y luego, pues ese equipo, ¿qué equipo de apoyo necesita? ¿No? ¿Qué tipo de líderes? ¿Qué niveles de líderes? Oye, necesito solo dos niveles. O solo hay un director y entonces todos los diseñadores le reportan. O voy a tener leads. O voy a tener tres niveles. Voy a tener un head de diseño, directores, y a ese le van a reportar los leads. O voy a tener también un VP de diseño. O sea, es muy diferente la estructura de las organizaciones dependiendo el tamaño del equipo y la complejidad que vayas a tener, ¿no? Eh, Tenemos, por ejemplo, PayPal, que tiene niveles de VP de diseño que responde al consejo de dirección, o podemos tener, como les decía, BVA, que tiene heads de diseño globales que responden al equipo de Customer Solutions, o el equipo de FEMSA, que tiene un head de diseño y tiene design directors y tiene design leads, o al menos eso es lo que pensamos que va a tener, ¿no? Eh, o hay equipos mucho más pequeños que van a tener un lead o un director y él va a tener al resto del equipo, ¿no? La otra pregunta en términos de equipos de apoyo son los habilitadores, que en este caso son los equipos de los que estamos aquí en esta conferencia, ¿no? Están todo lo que tiene que ver con Design Ops, desde aquellos que están en un proyecto, aquí lo estoy llamando Project Manager, no necesariamente se tiene que llamar así, o los que están viendo múltiples proyectos o conjunto de portafolios, los estoy llamando Program Managers, o los heads de la función como tal, ya sean VPs, directores, heads, como lo queramos llamar, y también funciones de directores, lo estoy poniendo como directores funcionales, pero son aquellos que tienen un ámbito de especialización dentro de la parte de Design Ops, sea Research Ops, sea temas de comunidades, sea temas de gente, ya sea reclutamiento, entrenamiento, o gente dedicada a temas metodológicos, puede ser de Service Design o puede ser de content o del mismo diseño, ¿no? Una vez que nosotros ya definimos, necesito estos especialistas, puedo empezar a ver, ok, ¿cuántos especialistas necesito? Puedo empezar a definir, ok, qué tipo de líderes necesito y qué tipo de habilitadores necesito, ¿no? Idealmente deberías tener un poco de todo, pero pues va a depender también mucho de cómo podamos justificar en este momento. Eh, y creo que en la plática, creo que fue del martes, respecto al tema de cómo justificar la estructura y las necesidades de crecimiento, eh,
creo que nos sirve muy bien también para aplicarlo al tema de los habilitadores, ¿no? O a todo el equipo como tal de designers. Luego, ¿qué viene? ¿No? Luego viene un tema de que otra respuesta, otra pregunta que nos tenemos que hacer es cómo agrupamos los proyectos, ¿no? ¿Cómo agrupamos eh, porque eso nos va a ayudar a determinar el tamaño del equipo, ¿no? O sea, sé que tengo tantos proyectos, pero no todo el tiempo voy a poder analizarlos individualmente, entonces necesito irlos agrupando y decir, ah, este proyecto es de este tipo, ¿no? Y por lo general, ¿no? Los clasificamos de acuerdo a un tamaño o la demanda de trabajo en términos de cuántas personas y horas necesitan, ¿no? También podríamos clasificarlos por la complejidad de la cantidad de cosas que hay que hacer o involucrarnos para lograr el impacto en el proyecto. Y a mí me ha servido mucho una clasificación en chico, mediano, grande y extra grande, ¿no? Lo que nos permite, ¿no? Pues definir mediante esta tabla que pongo aquí abajo, que le llamo como la calculadora, esta es mi preferencia, o sea, o la preferencia a la que he llegado en conjunto con los equipos donde he estado trabajando, sobre cuánta gente necesitas típicamente en un proyecto de cierto tamaño. No quiere decir que todos los proyectos chicos, medianos, requieran exactamente la misma cantidad, pero que si los agruparas y sacaras promedios, más o menos esa es la cantidad de personas y los roles que debes de involucrar. Entonces, eso nos permite que cuando revisamos uno por uno los proyectos, los podamos clasificar y decir, ah, este proyecto que es prioridad número uno, tiene un tamaño tal y por tanto necesita un product designer y un content designer y vamos, porque vamos a hacer entregables, ¿no? Wireframes de entregables. Y eso al final nos permite, pues, ir viendo, oye, idealmente si yo fuera a atender todos estos proyectos, pues debería tener 10 personas, ¿no? O debería tener 20 personas, que de nuevo es un proceso muy similar al que mencionó, se me fue ahorita ese nombre, pero fue la conferencia de Antier, en el día que tocamos ese tema, ¿no? Y eso te permite de alguna manera ir definiendo este equipo, ¿no? Porque ya sabemos qué especialidades, qué equipos de apoyo, la cantidad de esas especialidades, ¿no? Y ya puedo empezar a definir también qué estructura o cómo organizo esos equipos, ¿no? Oye, cada lead va a tener 6, 7 personas o y va a tener puros diseñadores y vamos a tener leads para content o vamos a tener leads para service o vamos a tener un lead generalista que va a tener a todos los perfiles. Esa es la siguiente parte que podemos ver de cómo vamos a organizar. Un modelo que a mí me ha parecido muy útil es el que define Peter Merschel y Kristen Skinner en su libro de Org Design for Design Orgs. Me parece que este modelo de la complejidad de los equipos es muy útil para basarlo o crear una estructura basada en ellos, porque creo que es bastante lógico en cómo estructurar a los equipos, ¿no? Entonces, pero todo esto ha sido, digamos, como puramente teórico, ¿no? O sea, teóricamente, como este 11 ideal del mundial que nunca jugó juntos, ¿no? Este, esto es como más o menos lo que yo creo teóricamente que necesitamos. Pero todavía me hacen falta cosas, me hace falta entrar al detalle, ¿no? O sea, esto es como el gran mapa de lo que yo quiero, pero me hace falta entrar a definir, oye, ¿en qué es diferente este product designer de este diseñador visual? ¿No? ¿En qué es diferente el content designer del investigador? ¿Qué es lo que se supone que tienen que hacer? ¿No? ¿Cuál es la razón de ser en este equipo? Y tengo que detallarlo porque después tengo que salir a buscar a esas personas, ¿no? Entonces tengo que saber qué deben de saber hacer estas personas, qué nivel de dominio sobre habilidades técnicas, prácticas y humanas deben de tener estas personas, ¿no? Entonces tengo que ser muy bien tener muy claro, ¿no? La diferencia entre cada uno de los perfiles que he decidido que vamos a necesitar para poder atender ese mandato y esos proyectos que tengo. Tengo que poder también plantear, oye, necesito, ya tengo muy claro qué es lo que hace mi product designer, ¿no? Ok, vamos a tener distintos niveles de seniority. ¿Con qué niveles vamos a empezar, ¿no? Algo que es lamentable, pero que sucede en muchas organizaciones, es que empezamos siempre con, hay que traerte al más senior porque ya quieres que caiga andando y que empiece a ejecutar proyectos, ¿no? Pero eso es, uno, no es sostenible a lo largo del tiempo, ¿no?
porque, ok, ¿cuál es el camino de crecimiento para esas personas? Es lo primero. Y el otro es, en algún momento se van a ir, ¿y quién los va a reemplazar? No tienes a nadie, porque todos son del mismo nivel, ¿no? Eh, entonces, y tal vez no es lo que necesitas, tal vez hay, o sea, tienes demasiada gente senior y la cantidad de esfuerzo en estrategia que tú vas a tener no es la suficiente como para mantenerlos realmente en algo que los rete. Y tal vez tienes gente muy, muy senior haciendo mini componentes o haciendo mini ilustraciones de cosas que no estás ni por un lado explotando o aprovechando todo el potencial de esas personas y que potencialmente también las estás aburriendo o estás haciendo que no hagan algo que realmente les ayude a desarrollarse, ¿no? Entonces tengo que pensar también si van a existir niveles de seniority y por qué debo de tener esos distintos niveles de seniority y cuántos de esos roles de cada uno vamos a tener en estos distintos niveles de seniority, ¿no? Y por dónde empiezo. Ahorita también les hablaba del tema de crecimiento, tengo que tener claro cuántos paths de crecimiento voy a tener. El que parece ser que es el por default es el camino de la gestión, de convertirme en manager, ¿no? Pero lo que pasa es que tenemos organizaciones en términos de management, pues, que son piramidales, ¿no? Tenemos una persona hasta arriba que es el CEO y así se va para abajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con mi jefe? ¿Lo tengo que matar para yo poder crecer, ¿no? También la otra pregunta es, ¿por qué querría yo gestionar personas y proyectos? Es un camino interesante para mí, ¿no? Es algo que mi personalidad o mis habilidades me permiten tener un alto potencial de éxito. ¿Es el momento adecuado? O simplemente no es algo que me llame la atención. Entonces, pareciera que siempre está el camino de la gestión o de convertirse conforme uno crece a manager, pero hay que pensar que no es lo correcto para todo mundo. Entonces también tenemos que buscar el plantear, oye, ¿existe un camino para aquellos contribuidores individuales? ¿Es posible que hagamos que en esta organización podamos seguir creciendo como contribuidores individuales? Que sigamos ejecutando proyectos, pero que al mismo tiempo cada vez tenga cierto rol de liderazgo dentro del proyecto por mi nivel de expertise, ¿no? Pero que al mismo tiempo esté ejecutando el proyecto. ¿Es posible eso? Y es posible que gane de manera similar a lo que ganaría un manager, ¿no? Entonces, al menos dentro del equipo de FEMSA Digital es algo que tenemos claro que queremos poder habilitar a las personas, ¿no? Todavía estamos construyéndolo, pero sí tenemos claro que eso debe de existir ahí, ¿no? Y también hay caminos paralelos. Está el camino, oye, yo soy diseñador, pero quiero eh, también poder crecer en otros temas como ser parte del equipo de Design Ops, ¿no? Oye, también hay oportunidades de crecimiento ahí, desarrollo profesional. Y es importante que veamos también que existan esas posibilidades, que la gente esté consciente de eso, ¿no? Y que podamos tener claridad sobre los roles de los equipos de Design Ops para poder decirle a los que quieran transicionar a uno de esos roles es, ok, lo que te hace falta en estas habilidades son estas. Y entonces los vas a tener que aprender muy rápido para poder pasar o verlas desarrollando en lo que podemos ver si pasas al otro equipo, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo eso, ¿no? No se les olvide que que en la actualidad hay un equipo de diseño, ¿no? Están todas estas, son alrededor, al menos en FEMSA Digital, alrededor de 60 personas, ¿no? En diseño, que aunque están desperdigados y demás, ya los tengo ahí, ¿no? Entonces, pensemos que yo ya tengo en mi mente este ideal, ¿no? Que Daniela Sangali, que es la head de diseño de Digital FEMSA, ya tiene una claridad sobre esta es la organización de diseño que yo quiero. Luego tengo que voltear a ver, ok, y este es el equipo que tengo. ¿Cómo empatamos esas dos cosas? Y para eso tenemos que medir, ¿no? Tenemos que poder evaluar las habilidades de las personas que tenemos, ¿no? Hay distintos métodos y cosas que podemos utilizar para ello, ¿no? Desde temas de autoevaluación, de evaluación de tus compañeros, de la evaluación de tus líderes, exámenes o pruebas, ¿no? Ya sean cerrados o abiertos, orales, o entrevistas mismas con algún experto para que nos diga, esta persona está en estas habilidades. Y para eso, en el cuadrito que les pongo aquí, este es un cuadrito donde detallamos
las distintas habilidades que debe de tener en usabilidad cualquiera de los roles que necesiten saber de usabilidad en términos de distintos niveles de dominio, ya sea para alguien que ya lo sabe, lo utiliza en su día a día, alguien que es avanzado, alguien que lo está aprendiendo. Entonces tenemos a un nivel súper detallado que se supone que, por ejemplo, un product designer debe de saber en términos de usabilidad. Y eso me permite poder tratar de medir mediante alguno de estos instrumentos, ¿no? Esa habilidad que tiene la persona, ¿no? Ahora, hay que reconocer que cualquiera de estos instrumentos tiene cosas positivas, pero también tiene limitantes, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? O sea, no podemos decir que ninguno de ellos, ni usando todos, vamos a ser 100% objetivos, ¿no? Eh, pero hay que estar conscientes de que necesitamos medir y que vamos a tener limitantes en cuanto a esa medición, ¿no? Obviamente, por ejemplo, un líder no te va a poder evaluar en algo que no ha visto que hagas en los proyectos que has estado, ¿no? O tus compañeros, si no te ven todos los días, pues ¿cómo van a evaluar lo que estás haciendo? Entonces, cada uno de estos instrumentos tiene sus limitantes, pero es importante el que los necesitamos y debemos ser conscientes de esas limitaciones. Entonces, como les decía, tenemos que poder evaluar esas habilidades y nosotros en Digital Function las dividimos en habilidades técnicas y en habilidades humanas, ¿no? Las habilidades técnicas son aquellas cosas de la práctica, de nuestro craft, de nuestra eh, capacidad de ejecución de diseños, ¿no? Y tenemos para cada uno de los distintos roles qué habilidades técnicas esperamos que tengan, ¿no? Ahora, estas son las habilidades que nosotros, dentro de Digital Gemsa, hemos definido para cada uno de estos roles. No quiere decir que este es el estándar deba ser el estándar de la industria, ¿no? Creemos que por ahí debería de ir cada uno de los perfiles, ¿no? Creemos que el product designer debe de saber de diseño centrado en las personas, debe saber de arquitectura de información, debe saber de prototipado, diseño de información, de interfaz y navegación, debe saber de usabilidad y debe saber de herramientas de software de diseño y de diseño visual. Pero esa es nuestra perspectiva. Seguramente cada uno de ustedes en sus organizaciones va a ser un poquito diferente dependiendo cómo organicen el equipo y qué roles van a tener ahí, ¿no? Pero deben de tener esto bien claro. Este rol tiene estas habilidades y estas habilidades significan tal cosa, ¿no? Y también están las habilidades humanas que todos debemos de tener en distintos niveles. Está el tema de la comunicación asertiva, está el tema de la empatía, creemos nosotros para los diseñadores es algo súper esencial. Está el tema de la solución creativa de problemas, está el tema del pensamiento crítico, analítico y estratégico, está el tema de colaboración y está el tema de la capacidad de adaptación, entre algunos otros. No son todos, pero creo que son los principales que nosotros buscamos. Y cada uno de estos también tiene que estar claramente definido. ¿A qué nos referimos con empatía? Y cómo podemos decir que alguien tiene cierto dominio en la aplicación de la empatía en el día a día dentro de su trabajo como diseñador, como investigador o como líder. Entonces, una vez que nosotros mapeamos al equipo, ¿no? Que nosotros en este momento estamos en el proceso justo de empezar a hacerlas, definir qué instrumentos vamos a utilizar para medir a la gente. Ya tenemos la definición de esas habilidades humanas y técnicas y estamos en el proceso de definir qué instrumentos vamos a utilizar para poder evaluar a las personas, ¿no? Estamos entre utilizar entrevistas y una mezcla de pruebas abiertas, o sea, algo como un examen escrito donde te vamos a poner un caso y vas a tener que resolver o crear un diseño dependiendo de tu rol, ¿no? De manera abierta, pero que va a tener ciertos elementos que debemos de evaluar. Entonces, por el momento estamos todavía definiéndolo. eh, y lo que nos debe permitir eso es luego tener un mapa como este donde tenemos las distintos niveles o variables que son más importantes para nosotros, ¿no? Para cada uno de los perfiles o de todos los perfiles y poder ver cómo se comporta nuestro equipo, ¿no? Versus lo que buscamos tener en ese equipo ideal y poder ver, oye, sí, tengo un hueco, ¿no? Aquí tal vez no tengo suficientes líderes o tal vez hay gente con potencial, pero tengo que reforzar estos temas. Oye, pareciera que hay un hueco aquí en temas de arquitectura de información, me estoy inventando, ¿no? O oye, creo que el tema de pensamiento
analítico o crítico hace falta reforzar o hay un grupo de personas que es todavía muy junior en eso, entonces necesito capacitarlos. O cuando reclute a los siguientes necesito pensar en llenar ese hueco para poder completarlo, ¿no? Entonces, esa es la etapa en la que estamos ahorita nosotros de prepararnos para poder hacer esa evaluación y poder después preguntarnos esto, oye, lo que tenemos como talento, ¿qué tanto eso empata con lo que tenemos? ¿Cuáles son los caminos de crecimiento de esas personas, ¿no? Oye, a esta persona creemos que tenemos que ponerlo en este pato de entrenamiento para que logre cumplir estas cosas. Oye, me hace falta líderes y tal vez tengo potenciales, pero no van a estar listos todavía, entonces tengo que ir a reclutar, ¿no? Entonces, eso me va a permitir plantear justo, pues, cuál es el equipo que debo de tener, ¿no? Ahora, pareciera que eso, pues ya terminaste, ¿no? Ya terminé, ya dije qué es lo que tengo que hacer, voy a empezar a reclutar, voy a empezar a capacitar, pero la realidad es que, como dice Heráclitus, el cambio es lo único constante, ¿no? Estamos planteando un equipo para la visión que tenemos hoy de la empresa, pero debemos de empezar a pensar en el equipo del futuro. ¿Cuál es el futuro de nuestra organización y qué va a requerir nuestra organización en el futuro? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo piensa llegar allá? Si llega a esos lugares, el equipo de diseño que tenemos pensado va a permitir a la empresa llegar a facilitar esa llegada, o va a ser lo suficiente como para ayudarle a mantener en ese lugar si es que llega ahí, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas? Entonces, pues la verdad es que nunca terminas, ¿no? Eso es lo primero. Estamos en un proceso y vamos a llegar a un punto en esto es lo que necesitamos cambiar ahorita en el equipo e irlo desarrollando ese equipo, reclutando lo que haga falta o entrenando lo que haga falta, pero vamos a necesitar seguir trabajando en esos paths de crecimiento. Vamos a necesitar seguir pensando en el equipo hacia dónde tiene que ir y qué es lo que necesitamos lograr en términos de capacidades, de paths de crecimiento, de reclutamiento, de habilidades para poder ayudar a nuestra empresa a lograr esas metas que se está planteando hacia el futuro, ¿no? No solo el decir, ahorita tengo un gap, sino es hacia dónde tengo que evolucionar todavía después para poder ser lo que todos los equipos de diseño en las organizaciones deberían de ser, y es un elemento fundacional del cambio y del logro del impacto y las metas de la organización, porque ese es el potencial de los equipos de diseño, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les quiero agradecer por esta plática y decirles que obviamente de todo esto yo no hago nada. Les digo a Lore y a Raciel que hagan todo y yo me siento nada más. A veces ayuda un poco, ¿no? Pero la verdad es que todo el trabajo duro lo hace tanto Lore como Raciel y les agradezco mucho. Es un honor trabajar con ellos. Y pues bueno, muchas gracias y no sé si hay algunas preguntas, Lore. Claro que sí, venga. Muchas gracias a ti y también gracias por ese reconocimiento. Claramente no seríamos equipo si no nos hubieras invitado a ser parte de él. Y pues bueno, aprovechemos entonces esos minuticos para responder algunas preguntas. La primera dice, Benja, ¿cómo podemos unificar equipos que trabajan completamente dedicados a un proyecto y equipos que ven varios proyectos al mismo tiempo? A ver, creo que, o sea, por un lado, puedes tener ambos tipos de modelos de atención, ¿no? Y eso no quiere decir que no puedas trabajar con un marco similar, ¿no? En términos de tu metodología, en términos de cómo se involucran, de lo que hacen. Al final del día, eh, deberías de poder seguir ese estándar, ¿no? Primero tendrías que definirlo, o sea, primero tendrías que tener bien claro, esta es la forma en que el equipo de diseño quiere trabajar, ¿no? Estos son las cosas que nos importan, que se hagan las reflexiones que todos los diseñadores tendrían que hacerse. Estos son los momentos donde tenemos que hacer ese tipo de ciertas reflexiones, ¿no? Entonces, yo no creo que eso en particular, o sea, que estés en un equipo algunas personas de tiempo completo y en otro parcial, ¿no? Deba de evitar de seguir ese estándar que estás fijando, ¿no? Sin embargo, obviamente hay otros retos, ¿no? Uno de los retos principales es
¿Cómo hago que esas personas que todo el tiempo están en un equipo nada más 100% se sigan sintiendo parte del equipo de diseño, ¿no? Y al mismo tiempo se sientan parte del equipo al que pertenecen, pero que no haya confusiones como que los product owners o los Scrum Masters o los stakeholders crean que los diseñadores son suyos, ¿no? Es como, este es mío, ¿no? Y yo lo pongo a hacer lo que se me dé la gana, ¿no? O sea, el equipo de diseño está ahí para lograr un impacto en el proyecto, ¿no? Y ese impacto y lo que tiene que hacer el equipo de diseño debería ser determinado por el mismo equipo de diseño, ¿no? No es algo que nos llegan y nos entreguen, o no debería ser así, ¿no? Ni aunque estemos parciales, ni aunque estemos de tiempo completo, aunque el riesgo es mucho más alto cuando estamos en equipos de tiempo completo, como que nos vean así, ¿no? Es que él es mi diseñador y yo lo pongo a hacer lo que yo quiera. Entonces, si tengo que hacer una presentación como Product Owner, pues ahí está el diseñador. Si tengo que hacer no sé qué, ahí está el diseñador, ¿no? Este, la pregunta como diseñadores que nos tenemos que hacer, ¿esto que me están pidiendo contribuye a lograr el impacto del proyecto y es algo que el equipo de diseño debería estar haciendo? ¿No? Si hay cosas pues la respuesta puede ser que sí, pero tengo dos cosas que debo de hacer y una tiene mayor impacto que la otra, entonces voy a hacer la que tiene mayor impacto, ¿no? Entonces, pero no sé si estoy respondiendo o no a la pregunta, no sé quién lo preguntó, no sé si realmente respondí. Yo creo que sí, Benja, estuvo antes bastante amplia. Entonces, muchas gracias por eso. Tenemos bastanticas. Voy a ver por acá. Listo, dice, ¿cómo recomiendas abordar cuando la comunicación con el jefe de la unidad no es buena, causando un ambiente tenso y su envolvimiento y comprensión del día a día de los diseñadores causa problemas con respecto a los tiempos con sus solicitudes? A ver, esto es algo que es bastante común. O sea, al final del día, hay dos grandes cosas que yo aconsejaría a cualquier organización. Uno es que debe de existir una jerarquía de los equipos que crean lo que sea que crean dentro de su empresa, sea software, sea servicios, lo que sea, ¿no? Que es independiente de las unidades de negocio, ¿no? Entonces debe existir una jerarquía para los product owners, los program managers, los directores de producto, debe existir una jerarquía para los equipos de ingeniería, ¿no? Y debe existir una jerarquía para los equipos de diseño que cubran los distintos niveles de manera por igual, ¿no? Entonces, que tengas gente dentro del equipo de diseño que pueda tener el alcance jerárquico de hablar con los pares de desarrollo y de producto y a su vez también con stakeholders de negocio, en términos jerárquicos como compañeros, ¿no? O que tengas un camino para poder escalar esos issues. Entonces, uno de los grandes temas es eso, porque necesitas del lado del equipo de diseño alguien que tenga, eh, lamentablemente, muchas organizaciones es necesario un tema político y que por tanto tengan cierto rol dentro de la organización jerárquico que permitan tener conversaciones de iguales, porque al final del día el equipo de diseño es un par de los equipos de producto, desarrollo y de negocio. Y sin duda alguna las personas que están asignadas a un proyecto tienen como fin el lograr los objetivos de negocio de ese proyecto, pero lo hacemos como iguales, no lo hacemos ninguno de los equipos, ni los de desarrollo, ni QA, ni los de producto, son los esclavos de nadie de los stakeholders de ningún lado. Entonces tienes que tener muy claro una estructura que tenga esas líneas que te permiten y den soporte a esas personas, ¿no? Eso es uno. Y el otro es, dentro de esos stakeholders vas a tener una gran variedad de personalidades y de aperturas a hacer las cosas de una forma diferente. Vas a tener desde el que es muy abierto, y que apoya una forma novedosa o que está abierto a probar nuevas cosas, o un proceso más centrado hacia diseño, y va a haber gente que no. Yo lo que te recomendaría mucho es, que tienes que aplicar empatía y diseño también a ellos. Tienes que entender qué es lo que los mueve y tratar de plantear la conversación en términos de eso, ¿no? Sin duda alguna, la primera parte que te decía de tienes a alguien en la jerarquía que te dé soporte y que pueda ponerle un alto en cosas que realmente no son aceptables, ¿no?
pero que por otro lado la conversación vaya en términos de, oye, lo que queremos es lograr que tú tengas éxito, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le hacemos para trabajar de una manera que nos permita ayudarte, ¿no? Eh, entonces, creo que esas dos cosas tienen que estar combinadas, tanto por un lado entender esas diferencias y aplicar las mismas metodologías de diseño hacia nuestros compañeros internos, ¿no? Y entenderlos como personas. eh, y por otro lado, también tener el soporte, porque hay un tema de cooperación, pero también debes de tener líneas como de, oye, pues hasta aquí, ¿no? O sea, si hay cosas de gritos, abusos, demás, pues eso no debería de pasar nunca, ¿no? Entonces yo recomendaría esas dos cosas, ¿no? El buscar eh, que el equipo de diseño, donde sea que esté dentro de la organización, sea que esté en producto, sea que sea como su propia organización, que esté en tecnología, que esté en marketing, donde sea que esté, que tengas una claridad de la jerarquía que te va a permitir tener conversaciones con esos stakeholders, ¿no? Muchas gracias, Benja. Está bastante potente esa respuesta. Y bueno, aquí vamos a aprovechar para responder un par más. Recuerden que las que no queden como cubiertas el día de hoy, vamos a conversarlas con Benja, las dejaremos en el canal de Slack. Y bueno, Benja, por acá nos preguntan si nos recuerdas el nombre del libro que nos recomendaste. Es Org Design for Design Orgs de Peter Mersholt y Kristen Skinner. No sé si se va a ver al revés, pero es uno de estos de O'Reilly, ¿no? Es este de pececitos. Y, y para mí es un libro de consulta bastante útil. Buenísimo, Benja. Y bueno, ya por último, tenemos por acá, si aún no podemos tener todos los roles de Ops, ¿cuál recomiendas más crítico tener para empezar, dado que actualmente tenemos una sola persona con todas las tareas de rol Ops? Ups. Eh, a ver, es una respuesta genérica porque tendríamos que ver las necesidades puntuales, porque podría decirte, hay organizaciones donde Research Ops es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Eh, pero pensaría más en un generalista de Design Ops que se enfoque a temas de programa, o sea, de temas de intake de proyectos eh, y de seguimiento de esos proyectos. Creo que eso es de la parte más importante porque eso te va a permitir apalancarte de todo lo demás. O sea, el que tú tengas claro cómo tomas proyectos, cómo mides esos proyectos, cómo mides la efectividad de tu equipo, eso te va a permitir apalancar el crecimiento del equipo mismo de diseño y de la función de Design Ops, ¿no? Entonces, yo creería que el rol como de Design Ops Program Manager, como lo nombré yo ahí, es la función como más eh, importante al inicio, ¿no? El empezar a controlar esas cosas te va a permitir ir metiendo otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener data para poder justificar decisiones y llevar con tus jefes y con stakeholders respecto al impacto que está teniendo el equipo de diseño y lo que podría hacer si tiene más recursos, ¿no? Buenísimo. Benja, no, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por aportarnos esos conocimientos tan interesantes. Estamos muy contentos y agradecidos de haber contado contigo y bueno, esperamos contar contigo en otra oportunidad y espero que hayas disfrutado mucho esta charla con nosotros. Fue un gusto platicar con todos ustedes. Claro que sí, que esté súper bien. Nos vemos muy pronto.